Lo más importante, no tratamos de hacer una clase magistral sobre este tema, todo lo contrario. La idea es que dar solamente unas manifestaciones, eh, digamos, puntuales acerca de lo que significa una enfermedad autoinmune. Y otra de las cosas importantes es qué cosa es el pulmón dentro de todo este sistema que es el organismo humano. Para empezar, el pulmón es un órgano que está expuesto al medio ambiente. O sea, es completamente diferente que el hígado, que el corazón, que está bien metido adentro y nada, no tiene exposición al medio ambiente. El pulmón es un órgano que está bien en contacto con la contaminación ambiental, con el humo del tabaco, con el medio ambiente, ¿no? Con los cambios bruscos de temperatura. Si el pulmón está abierto a todo, abierto al contagio directo a través de la tos y el estornudo, ¿no? Entonces, el pulmón es un organismo que está, digamos, una de las causas importantes de los problemas pulmonares son las contaminaciones ambientales. Otra de las cosas importantes con respecto al pulmón es el hecho de que el pulmón es bien vascularizado, o sea, la cantidad de sangre que corre por el pulmón es una cosa importantísima. Y no solamente sangre arterial, sangre venosa, también capilares, también eh, conductos diferentes que pueden irrigar al pulmón. Y esa vascularización hace que cualquier enfermedad que está fuera, o sea, fuera del ambiente de la caja torácica, se comprometa el pulmón. Por ejemplo, las metástasis pulmonares. O sea, cualquier tumor extrapulmonar, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de cuello uterino, que están lejos del pulmón, cómo es que su primera manifestación puede ser un- una metástasis en el pulmón. O sea, son enfermedades sistémicas que su primera manifestación clínica es un compromiso pulmonar. O sea, lo que quiero tratar de explicar es esto de que el pulmón, cuando uno tiene una enfermedad pulmonar, no significa que el pulmón mismo es la causa de la enfermedad, sino que es de otro sitio que ha llegado al pulmón, porque el pulmón es bien vascularizado. Y a través de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos sobre todo, van a llegar cánceres, van a llegar infecciones, van a llegar sepsis. Una infección urinaria, por ejemplo, puede haber una sepsis y puede llegar al pulmón. Una infección a cualquier parte del cuerpo. Una celulitis, por ejemplo, puede ser un compromiso metastásico, una embolia, digamos, bacteriana y puede llegar a través del vaso sanguíneo, llega al pulmón, gérmenes. Entonces no se olviden, eso es la otra idea que quiero manifestar, la importancia que tiene el pulmón en el organismo humano, la sensibilidad que tiene el pulmón. Por eso, cuando hay una enfermedad sistémica autoinmune, una de las primeras manifestaciones es precisamente el pulmón. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar. Ustedes seguramente ya en su capítulo de reumatología, no sé si han hecho o van a hacer, van a ver que la importancia de las enfermedades sistémicas autoinmunes. Entonces, para saber qué es autoinmune, o sea, sistémica significa que se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo. Y autoinmune, ¿qué es una autoinmunidad? ¿No? Nosotros tenemos un sistema autoinmune normal, ¿no? Que va a resguardarnos de infecciones y también del cáncer. Pero esta autoinmunidad, ¿no? Esto hace de que nuestro sistema inmune de nuestra propia persona, o sea, de nosotros mismos, va a mirar nuestros propios tejidos como extraños. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Que nosotros, a través de los linfocitos T, vamos a reconocer cuerpos extraños y los vamos a encapsular, etcétera. Pero ¿qué pasa? Una célula sana, normal, nuestra, va a ser reconocido, ¿no? Como si fueran extraños. O sea, esa es una enfermedad autoinmune, ¿no? Cuando algo genera anticuerpos de nuestro propio organismo, ¿no? Y lógicamente, cuando hay un cuerpo extraño, esta inmunidad propia de nuestra
tiene como objetivo destruir al cuerpo extraño. O sea, toda esta cadena inflamatoria que se provoca como mecanismo de defensa hace de que nosotros, a través de nuestras propias defensas, destruyamos las células infectadas, destruyamos los virus, destruir los cuerpos extraños. Pero ¿qué pasa? En estas enfermedades autoinmunes, en lugar de destruir las células infectadas, destruir el virus o células neoplásicas, destruimos nuestro propio cuerpo, ¿no? El cuerpo genera una respuesta contra el cuerpo mismo, o sea, contra nosotros mismos. Mira nuestros tejidos corporales como extraños. Entonces, eso es una cosa increíble que se forma con estas enfermedades autoinmunes. Lógicamente, esto no es, digamos, las enfermedades autoinmunes, digamos, en neumología no son tan frecuentes a comparación de TBC, a comparación de asma, a comparación de fibrosis pulmonar, de enfisema, pero hay que tenerlas en cuenta. Esa es la diferencia de nosotros, digamos, que nosotros podemos diagnosticar cosas que otros no ven. Esa es la cosa más importante. O sea, cuando ustedes empiecen a avanzar, van a ver que el sistema de salud o el sistema de nosotros médicos son una competencia feroz. Y el que no ve cosas, el que ve cosas que otros no ven, le va mejor, tanto en el diagnóstico como en el prestigio personal. Entonces no se olviden la importancia que mirar más allá de lo evidente, como en cierta serie de televisión, mirar más allá de lo evidente. Hacer un esfuercito más y no ser simplista, decir, esto es TBC, esto es cáncer, esto es fibrosis. No, eso no es la neumología. La neumología es otras cosas más, ¿ya? Entonces, eso es lo que las enfermedades autoinmunes. Es aquella en que el sistema inmunológico reacciona frente a los componentes del organismo, ¿no? Proteínas. Estas proteínas son como sustancias extrañas y se van a producir anticuerpos y otro tipo de reacción. Entonces, estas son las enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando vean pacientes con este tipo de enfermedades, piensen en todo lo que pasa dentro del cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué se producen? Hay una predisposición genética, ¿no? Aunque no es eminentemente genético ni hereditaria, existe una predisposición, combinación de genes, producen un aumento del riesgo de desarrollar una patología autoinmune. En realidad, no se sabe exactamente cómo. O sea, suponemos que hay una predisposición genética, pero hay otros factores. Y estos factores son factores ambientales, como el pulmón está expuesto al medio ambiente, está expuesto al tabaco, a los olores fuertes, ¿no? Hablando de tabaco, el día miércoles no se olviden del grupo, vamos a relacionar tabaquismo y es una cosa importante. Entonces, estos factores ambientales van a ser también importantes para desencadenar una activación del sistema inmunitario. Y no solamente el tabaco, el alcohol, las infecciones, la alimentación, los trastornos alimenticios, el clima. El clima de Lima, ni hablar, el clima es una cosa cambiante. Ahorita ya está casi nublándose, ¿ah? Y todo el mundo está en polo, en camiseta. Y no solamente ustedes, que son jóvenes, quizás pueden serlo. Yo he visto gente de mi edad, así, 60, de los 60 para arriba, con polo, en camiseta. Después están viniendo a emergencia por una neumonía. Entonces no se olviden esto. El alcohol, tengan mucho cuidado, los hinchas de la U, si ganan la U ahora, tomen poco. Entonces hay que tener cuidado con la alimentación. Muchos de nosotros nos guiamos por las ofertas. Las ofertas son las comidas más dañinas, están en oferta. Las hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Ya? Comer sano, evitar el tabaco, hacer ejercicio, eh, tener cuidado con los cambios de temperatura. Parece mentira, son una vida saludable también interviene en las enfermedades respiratorias. Es importante identificar tempranamente una enfermedad autoinmune, como todas las patologías. Por ejemplo, en enfermedades neoplásicas es importante el diagnóstico precoz del cáncer. ¿Por qué? Porque lo podemos operar en estadios tempranos.
Enfermedades de tuberculosis, tenemos el diagnóstico temprano de tuberculosis. ¿Por qué? Porque ya no provoque secuelas. El promedio de diagnóstico de una tuberculosis en el país no ha cambiado de hace como 20 años, sigue siendo 3 meses. ¿Por qué? Porque el paciente tose más de 2 semanas, es un sintomático respiratorio y lo primero que acude a la comadre, a la vecina, al familiar cercano, y le dice, tómate esto, tómate la miel de abeja, el ajo, etcétera, etcétera. No mejora, siguen las semanas avanzando. Ya se va a la farmacia donde le atiende alguien que no sé si habrá estudiado hasta secundaria, no sabemos. Y se cree médico, ¿no? Cada vez que voy a la farmacia yo me salgo amargo de la farmacia. Porque te dan la indicación, esto toma cada 8 horas, cada tres, esto es bien serio, ¿no? Dicen, no, tómate esto que te va a... Bueno, le recetan pues cucharadas para la tos, pastillas, antibióticos, etcétera. Siguen con su TBC, siguen los meses. Bueno, resulta que por ahí le dice, bueno, ¿qué te tienes? Tos y tengo tos, me pica la garganta. Ya, otorrino, se va al otorrino. De la garganta no hay nada. Antibióticos. Bueno, pues por fin va un médico de medicina y por ahí hay algún médico de medicina, pues ya puede ayudarlo, ¿no? Le examina, no encuentra nada, le da, sí, antibiótico. Y hay otro médico de medicina que, ojalá sea de la Ricardo Palma, dijo, bueno, tiene tos tanto tiempo, ¿no? Por lo menos una placa de tos. Recién alguien se animó a tomar la placa. Tomar la placa, se demora para tomarse la placa, dan citas lejos, ven la placa y hay una opacidad pulmonar. Una opacidad pulmonar, recién le toman un examen de esputo, un BK recién sale el diagnóstico de BK. 3 meses con tos y síntomas respiratorios y 3 meses por un diagnóstico de TBC. Diagnóstico tardío. No voy a hablar del cáncer porque ya es una cosa ya deprimente, porque el cáncer de pulmón a veces da síntomas mínimos, una pequeña tosecita, rajito de sangre. El paciente cree que es sangrado por encías, entonces ni hablar, no va a ningún sitio y cuando va solamente cuando está doliendo o le falta el aire. Dolor y falta de aire y hay compromiso pleural, ya el paciente ha hecho metástasis de la pleura, ya no se puede operar. Entonces cáncer avanzado. ¿Y por qué es importante en las enfermedades autoinmunes, no? Entonces, estas enfermedades en estados tempranos, o sea, si nosotros diagnosticamos una enfermedad autoinmune lo más temprano posible, ¿no? Pueden responder adecuadamente a una terapia antiinflamatoria, ¿no? Pero este paciente, enfermedades autoinmunes tienen característica de que hace un proceso inflamatorio crónico que puede conducir a la fibrosis del tejido. O sea, cuanto mayor tiempo pase sin diagnóstico, mayor posibilidad de que se haga una fibrosis. Y cuando hay una etapa fibrótica, ya es más difícil de tratar y de peor pronóstico. Por más que le den cucharadas, eh, pastillas para la tos, sedante de la tos, ya el paciente ya tiene un pulmón que está en destrucción progresiva. Y como saben, este tipo, cuando hay fibrótica, enfermedad fibrótica, ya es irreversible, o sea, ya no hay nada, no hay marcha atrás, sino marcha para adelante, o sea, mayor fibrosis, mayor fibrosis. Entonces, lo más temprano posible para dar un tratamiento antiinflamatorio que pueda parar el estado inflamatorio y fibrótico del paciente. Controla y monitorea la función pulmonar. Lógicamente, cuando tengamos una sospecha, tenemos que tener un control cercano de nuestros pacientes. Entonces, no se olvide, este término que se ha acuñado es un nuevo término que se llama enfermedad sistémica autoinmune, ¿no? Es un grupo heterogéneo de enfermedades que fuertemente comprometen el sistema respiratorio. Enfermedad sistémica autoinmune. Tiene manifestaciones no solamente en el pulmón, sino en la pleura, ¿no? Y afectan toda la anatomía, desde arriba, vía aérea, ¿no? Hacia abajo el alveolo, los vasos sanguíneos y la pleura, ¿no? Entonces, no se olviden la importancia que tienen estas enfermedades sistémicas autoinmunes que comprometen el pulmón, o perdón, el sistema respiratorio, no solamente el pulmón, sino la vía aérea y la pleura, ¿ya? Entonces,
Pensar siempre que no todo es TBC, no todo es cáncer, no todo es asma. Puede ser una enfermedad sistémica autoinmune que esté comprometiendo el sistema respiratorio. Con eso tienen mucho para poder diagnosticar, muchas ventajas, ¿no? Pensar ya es una cosa buena para poder diferenciarnos del resto, ¿no? Estas enfermedades inmunológicas se desarrollan cuando fracasan los mecanismos normales de autotolerancia inmune. Hay macrófagos y linfocitos, que son células clave, que son responsables de que se perpetúe esta respuesta inmune adquirida en el pulmón. Todas estas enfermedades sistémicas autoinmunes dependen de la activación inapropiada de células CD4 autorreactivas, o sea, autodestructivas, ¿no? Entonces, las células B también son autorreactivas responsables de los autoanticuerpos patogénicos. Imagínate, entonces existe toda una cadena inflamatoria y sobre esto se está estudiando cada vez más que se provocan los autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra uno mismo y que pueden producir la destrucción de nuestro sistema respiratorio. Dependiendo del proceso autoinmune de fondo, la pleura, el parénquima pulmonar, la vía aérea pueden ser afectadas. Ustedes ya conocen seguro esta enfermedad, una de las enfermedades sistémicas autoinmunes más importantes, como son el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es una combinación de inflamación y fibrosis en la parte pulmonar, ¿no? La injuria está del parénquima, mediada por la producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunes, depósito en órganos específicos. Todo el sistema pulmonar es vulnerable a esta injuria. El propósito de esta reunión no es hablar sobre el lupus, no es saber qué debemos pedir para el lupus, nada, porque eso es un tema que lo van a aprender en reumatología. El propósito de presentación es la importancia que tiene el lupus en el pulmón. Y todo paciente que por A o por B tenga como antecedente lupus, tenemos que poner el ojo en el sistema respiratorio. ¿Ya? Porque no solamente compromete el pulmón, sino también la pleura, o sea, puede tener derrames pleurales y la vasculatura pulmonar, o sea, vasculitis. Es la enfermedad, es la manifestación más común de este lupus eritematoso, es el derrame pleural, uni o bilateral, frecuentemente asociado a un derrame pericardio. O sea, también hay policerositis, derrame pleural, derrame pericardio. Eso es una cosa importante. Cuando ustedes tengan un derrame pleural, siempre tienen que ver primero si es unilateral. Primero si es un exudado o un transudado. Si es exudado, pues significa que existe una enfermedad pleural. Si es un transudado, significa que hay una enfermedad sistémica que está provocando este derrame. Entonces, hay derrames bilaterales provocados por transudados, básicamente insuficiencia cardíaca, hipoluminemia, cirrosis hepática, etc. En este caso, en el lupus es un exudado, pero a diferencia de los trasudados, puede ser también bilateral, pero a diferencia es que es trasudado. No es trasudado, sino es un exudado en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, no se olviden siempre pensar en la pleura en esta enfermedad autoinmune, ¿no? Pero no solamente la pleura, sino también el pulmón, ¿no? Hay neumonías por bacterias, infecciones oportunistas, y hay una cosa importante en la hemorragia pulmonar. En casos más avanzados existe una etapa de fibrosis, compromete al pulmón periférico, lóbulos inferiores, ¿no? Pérdida de volumen pulmonar, el pulmón se hace más chiquito. Disfunción diafragmática, ya hemos aprendido temprano cómo el diafragma interviene en la tos y en la disnea, o sea, se hace la capacidad pulmonar, una falla diafragmática hace que el paciente tenga mayor insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. Entonces, no se olviden la importancia que tiene el lupus eritematoso sistémica en la enfermedad pulmonar, pleural, vascular pulmonar. Otra de las cosas importantes es la artritis reumatoide, ¿no? Ya ustedes saben diagnosticar la artritis reumatoide no solamente con estudios clínicos, sino también exámenes de laboratorio necesarios para hacer el diagnóstico. Lo que quiero hacer entenderles es que estas enfermedades de la artritis reumatoide compromete el pulmón.
y su manifestación más común es el derrame pleural. O sea, cuando tengan ustedes un derrame pleural, no solamente piensan en TBC o en cáncer, piensen también en una enfermedad autoinmune. Es la tercera posibilidad, una enfermedad autoinmune. Entonces ya te comienzan a ver las articulaciones, comienzan a preguntar sobre problemas articulares, comienzan a preguntar sobre antecedentes de artritis. Entonces, ya ahí podemos diagnosticar una artritis reumatoide. Lo otro es ya el estudio del líquido pleural. Entonces, en el estudio del líquido pleural vamos a ver que generalmente ese paciente con artritis tiene un exudado con glucosa baja. Entonces, no se olviden que es importante, cuando usted, el paciente tiene un exudado y la glucosa baja, no necesariamente piensen que tiene un empiema, porque puede ser también glucosa baja en los pacientes con artritis reumatoide. En una de las pacientes que hemos visto en la clínica, lamentablemente eran solamente tres alumnos de ustedes, compañeros de ustedes que estuvieron en la práctica. Vimos una paciente obesa con derrame pleural que era un exudado y su glucosa era baja. Entonces, como el paciente es mujer, las pacientes mujeres son las que más frecuente tienen este tipo de enfermedades sistémicas autoinmunes. Entonces, una de las posibilidades también es pensar en este tipo de enfermedad. O sea, pedirle un perfil reumatológico para ver si hay algún otro tipo de enfermedades. Pero lo bueno que cuando hay un exudado, o sea, un líquido pleural con las proteínas mayor de 3 gramos en líquido pleural, entonces es generalmente una enfermedad propia de la pleura y generalmente hacemos una biopsia. En este paciente que te hemos visto, la biopsia pleural salió positivo con TBC, así que se descartó que tenga una enfermedad sistémica autoinmune. Aunque estaba pensando que también tiene anemia esta enfermedad paciente. Como yo la voy a ver el próximo sábado, le voy a pedir una serie de perfil reumatológico, todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, otra manifestación son los nódulos reumatoides, ¿no? Antes y después del inicio de la artritis. Y una cosa importante, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Que implica peor pronóstico. Es decir, hay manifestaciones de enfermedades intersticiales en la artritis. También hay vasculitis, ¿no? En pacientes con artritis severa, ¿no? Alta incidencia de bronquitis, bronquiectasias. O sea, todo paciente reumatológico tiene implicancias pulmonares. Por eso últimamente se están haciendo, antes hacíamos juntas médicas, reuniones clínicas con los cirujanos de tórax nada más. Ahora ya hay dos tipos de reuniones más. Reuniones clínicas para ver casos clínicos con los oncólogos. Entonces, reunión, llamamos LAN-TIN, o sea, el equipo pulmón, ¿no? Pero eso con los oncólogos para ver si el paciente se opera, no se opera, qué estadio está de cáncer. Pero la tercera reunión que estamos haciendo ahora es con los reumatólogos, porque hay una tremenda asociación entre enfermedades reumatológicas, o sea, de tejido conectivo y pulmón. Lástima que algunos reumatólogos están aprendiendo a hacer espirometrías y están ya tratando de copar un poco nuestro espacio, pero no lo dejamos. Entonces, lo que damos es un trabajo conjunto. Yo estoy sospechando con artritis, lo mando, o lupus, lo mando al equipo de reumatólogos y ellos le piden todo, le prefiero hacen el diagnóstico. Porque ¿cuál es el tratamiento de este compromiso pulmonar, de este compromiso pleural? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el manejo de la enfermedad de fondo, eso es lo que dijimos temprano, manejar la enfermedad. Y en este caso la enfermedad de fondo es la artritis, el lupus. ¿Y quién va a hacer manejar el reumatólogo? ¿Ya? Entonces no se olviden de la importancia que tienen estas enfermedades, porque manejando la artritis, manejando el lupus de forma temprana, vamos a evitar mayores complicaciones en el paciente. ¿Ya? También puede haber vasculitis, ¿no? Y bronquitis y bronquiectasia. Las bronquiectasias, o sea, las complicaciones sí las vemos nosotros. Entonces no se olviden de la importancia. Miren este pulmón en un paciente que tiene una enfermedad, una conectivopatía, ya está empezando a hacer un poquito de panalización acá basal. ¿Ven? ¿Se ven? Estas imágenes chiquitas, una pequeña panalización. Entonces hay que empezar con el tratamiento para poder evitar que avance esta enfermedad sistémica.
Otra cosa importantísima es la esclerodermia. Nosotros solamente de ver nomás un paciente con dedos en salchicha, ¿no? Vemos con una boca chiquitita, nariz afilada, cara chiquita, el paciente con esclerosis sistémica. Ustedes seguramente han visto el reumatólogo, ¿no? Puede permanecer mucho tiempo silenciosa sin que nadie, ¿no? Lo toman como normal. Entonces, ustedes como neumólogos tienen que ser bien fijones. ¿Qué significa fijones? O sea, bien observadores. Entonces, observar bien los dedos, si hay las dedos hipocráticos, uñas en vidrio de reloj, los dedos en salchicha, hay, hay que ver si hay desviación cubital, como en los pacientes con artritis, ¿no? El dedo del cuello de cisne. Hay diferentes manifestaciones de las artritis en las manos. Entonces, no se olviden siempre ver las manos del paciente, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante. Y en el caso de la esclerosis sistémica, la boca pequeña es una cosa bien característica. Pero no solamente el paciente con esclerosis sistémica se afecta a estos órganos, sino también va a haber un problema digestivo, ¿no? Una cosa importante. ¿Por qué, ¿Por qué hay disfunción esofágica en estos pacientes? Y esa disfunción esofágica va a provocar neumonía aspirativa. Lo contrario, algo parecido pasa con pacientes con enfermedades neurológicas, con las secuelas de ACV, con los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Tienen compromiso de la cierre de la glotis, entonces se aspiran, hacen neumonías aspirativas. Y en este caso, el esófago no funciona bien, regresa el contenido alimenticio, se aspira y va al campo pulmonar. Esto es neumonía aspirativa. En estos pacientes con esclerosis sistémica hay mayor predisposición a hacer neoplasias pulmonares o fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es de tipo de neumonía intersticial usual, o sea, es la fibrosis pulmonar idiopática, la más severa, la que más compromete el pulmón, la que tiene un tiempo de sobrevida solamente de 5 años. Y eso lo vamos a ver al final del curso. Es una cosa bien característica. Ahora tienen la costumbre de decir, cualquier rayita que encuentren en el pulmón, el paciente tiene fibrosis. No es así. Hay que diferenciar las cicatrices, las secuelas, la TBC, de la fibrosis. Fibrosis es una cosa seria. Y esta neumonía intersticial es un diagnóstico histopatológico, ¿ya? Y esto se puede corroborar en la tomografía, básicamente se ve un tipo de característico que se llama panalización, o sea, imágenes en panal de abejas. Entonces, no se olviden este tipo de enfermedad que es importantísimo, la esclerodermia, esclerosis sistémica. Miren cómo ya hay compromiso, ¿no? ¿No? Hay compromiso de panal de abeja, panalización acá en las bases. También hay tractos reticulares, un poco de vidrio deslustrado también. O sea, en las enfermedades hiperticiales hay una mezcla de patrones histológicos o patrones radiográficos o tomográficos que nos van a llevar a conducir a que este paciente tenga una enfermedad intersticial difusa. Mira, para que se provoque esto, el mecanismo de fibrosis con activación de fibroblastos en el parénquima pulmonar, tiene que haber un estado de injuria que puede provocar daño endotelial y disrupción del epitelio alveolar, ¿no? Entonces, todos estos factores de crecimiento, citoquinas, etcétera, tiene, pro- conducen a la activación del fibroblasto y provocar la fibrosis intersticial en el intersticio pulmonar, o sea, entre alveolo y este es el alveolo y este es el alveolo, entre el alveolo, el espacio que hay entre el alveolo y el alveolo es el intersticio pulmonar. Acá se activan los fibroblastos y provocan toda una serie de daño pulmonar. Bueno, entonces no se olviden de la lupus, no se olviden de la artritis, no se olviden de la esclerosis sistémica. Eso es un poquito más raro, pero siempre se presenta es la polimiositis, ¿no? ¿No? Manifestación más común es la neumonía aspirativa porque también hay debilidad muscular, pero en este caso
Faringia, ¿ya? Un relajo de la faringe puede provocar una neumonía aspirativa. Entonces no se olvide la importancia del tratamiento antibiótico en ese tipo de pacientes. El compromiso diafragmático, o sea, todo lo que está en el músculo, si es un estado inflamatorio muscular, se eleva el diafragma, reducción de los volúmenes pulmonares, atelectasia basal, y también puede haber un compromiso de fibrosis intersticial que básicamente está en las bases del pulmón, ¿no? Entonces, no se olviden este engrosamiento basal bilateral que hay, sí, en las pacientes con polimiositis y dermatomiositis. Otra de las cosas importantes es el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren es el que provoca la queratoconjuntivitis zika, o sea, el ojo seco, bien característico, ¿no? Porque, y no solamente eso es una manifestación, sino puede comprometer las otras glándulas exocrinas en la vía superior. Hay sequedad no solamente del ojo, hay sequedad de la mucosa nasal, la mucosa bronquial, y con el tiempo puede conducir también a la fibrosis pulmonar, que compromete básicamente los lóbulos inferiores, ¿no? También puede provocar derrame pleural y fibrosis con neumonía intersticial linfoide, o sea, un tipo de fibrosis pulmonar. La enfermedad sistémica autoinmune, esto está en inglés, enfermedad sistémica autoinmune, es un trastorno generalizado del tejido conectivo caracterizado por la presencia de un alto título de anticuerpos, ¿no? Normalmente hemos visto esta enfermedad sistémica autoinmune en el lupus, esclerosis sistémica, polimiositis, ¿no? Existe una disminución de test de difusión de monóxido de carbono y trastornos restrictivos en la función respiratoria. O sea, cuando hacemos una espirometría, lo más importante es ver si es una enfermedad obstructiva o es una enfermedad restrictiva. Y en este caso, las enfermedades sistémicas son inmunes, provocan enfermedad restrictiva, es decir, que comprometen la capacidad vital forzada. ¿Qué cosa es la capacidad vital? Es la máxima cantidad que uno puede expulsar después de una inspiración profunda. O sea, toma aire, bota todo. Esa cantidad de aire que puede uno botar después de una inspiración profunda, esa es la capacidad vital forzada. Cuando hay trastornos restrictivos, hay una disminución de esa capacidad. Lógicamente, la edad, la talla es importantísimo. Por ejemplo, en ustedes deben tener una capacidad vital, por ejemplo, de 5 litros. En cambio, yo a los 60 y tantos años tengo una capacidad vital de 60 o una capacidad vital de 2 litros, 2,5 nada más. Entonces, pero está normal dentro de mi rango, ¿no? Otra de las pruebas que se hace es la test de difusión de monóxido de carbono. ¿Esto en qué se usa? Antes, lamentablemente, teníamos nosotros un aparato que se llama pletismógrafo. No sé si en otras sedes seguramente tienen y están viendo ya cómo se usa un pletismógrafo. Es una cabina donde se hace soplar y el paciente se va midiendo cómo es la difusión con monóxido de carbono. Entonces, esto nos mide la capacidad pulmonar, o sea, qué grado de restricción tiene la función, el de función, qué porcentaje de pulmón está funcionando. Una prueba importantísima. Entonces, las pruebas de función respiratoria son espirometría, flujometría, ¿no? Test de la marcha, o sea, test de la caminata de los 6 minutos, ¿no? O sea, al paciente se hace caminar 6 minutos, se le va midiendo su saturación. Y la pletismografía, que nos sirve para ver este test de difusión de monóxido de carbono. Lo usamos básicamente en pacientes que tienen fibrosis pulmonar o en los pacientes que tienen diferenciar entre asma y EPOC. Porque los dos les sirve el pecho, los tíos tienen tos, pero el paciente con EPOC hay un test de difusión de monóxido de carbono alterado, o sea, disminuido. Porque en el EPOC hay también daño pulmonar, a diferencia del asma, que es un trastorno básicamente obstructivo de la vía aérea, ¿ya? Entonces, hay enfermedad mixta del tejido conectivo en la cual hay una combinación de lupus, esclerosis y polimiositis. Peor todavía, elevados niveles complejos de inmunes provocan un daño en la membrana alveolo-capilar, injuria del tejido. Entonces, esto
se provoca una fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad pulmonar intersticial en las enfermedades con enfermedad mixta del tejido, o sea, que compromete el lupus, esclerosis, tiene una combinación, un combo, ¿no? Que es mala suerte del paciente, una enfermedad mixta del tejido. Ahora vamos a ver un poco de vasculitis. Entonces, la vasculitis básicamente eh, se presenta cuando hay una inflamación, porque en el pulmón no solamente hay bronquios, no solamente hay parénquima pulmonar, no solamente hay intersticio, en el pulmón también hay vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos se pueden inflamar, se pueden tener un componente, un infiltrado eh, por linfocitos en la pared del vaso sanguíneo. Entonces se provocan las vasculitis. Y una de las vasculitis más importantes es esta enfermedad que se llama la granulomatosis con poliangiitis, antes se llamaba granulomatosis de Wegener, ¿no? Hay nódulos pulmonares en ambos campos pulmonares, nosotros siempre pensamos que tiene una metástasis, ¿no? Hay hemorragia alveolar, o sea, sangrado en el parénquima pulmonar, ¿no? Las lesiones, estas lesiones pulmonares, nódulos se cavitan, enfermedad cavitaria pulmonar. Y hay manifestaciones extrapulmonares, por ejemplo, la pared faríngea, mira, hay un agujero y también una destrucción de la mucosa nasal. Como le dije, el médico tiene que ser bien, bien fijón, sobre todo lo que es vía aérea, abrir la boca del paciente y ver si es que hay estos huecos o cómo está la nariz. Y sale como el diagnóstico de entonces una biopsia de esta mucosa nasal, o sea, lo más sencillo, una biopsia. Y eso nos va a explicar cómo es que existen nódulos cavitados en los pulmones y todo eso. Lógicamente, si no hay este compromiso, una de las cosas importantes es el diagnóstico histológico de ese compromiso. Estos son los que les decía, los nódulos cavitados, miren, están con nivel porque hay un contenido adentro. Enfermedad cavitaria pulmonar, hay que pensar en lo que era antes una granulomatosis de Wegener. Antes de seguir, yo tenía un paciente en la clínica últimamente con este tipo de enfermedades. Incluso, incluso, eh, le dieron tratamiento para TBC. El paciente seguía mal, seguía mal, seguía mal, todos sus casos eran negativos. Entonces yo me acordé de esta placa. Hay una cosa importante, ustedes tienen que tener patrones. Esta placa con niveles puede ser una lactosis de Wegener. Y efectivamente, el paciente tenía una púrpura, o sea, unos puntitos en miembros inferiores. Le hicimos una biopsia de piel, salió vasculitis. O sea, vasculitis, más lesiones pulmonares. ¿Qué otra cosa tenía el paciente? Había perdido peso, una sensación febril, ¿no? Y estaba, pues, sordera. Comenzó una hipoacusia que iba progresando, y lo vieron en diferentes clínicas, ¿ah? Las mejores clínicas, Clínica de San Felipe, Clínica del Golf, no sé qué más. Y llegó a nuestra clínica, que yo estoy en la clínica de Ricardo Palma. También como de la Universidad de Ricardo Palma, clínica de Ricardo. Entonces, todo el mundo, incluso le pusieron sus audífonos y todo. ¿Y qué era? Que la galactosis de Wegener también provoca hipoacusia por trastorno del conducto auditivo externo, interno. Entonces, tenía todo por entonces, entonces ya ustedes, ya la idea de esta exposición no es hacer el diagnóstico, entonces, sino mencionarla porque ustedes sepan, pero que ustedes ya han visto pues de que este tipo de vasculitis, el ANCA C, es una cosa importante. Siempre. O sea, diagnóstico histológico de, de la biopsia de esta zona con broncoscopía y también diagnóstico a través de exámenes de laboratorio como son el ANCA-C. No van a hacer el diagnóstico de trastorno cerebral. Empezó un tratamiento con ciclofosfamida y corticoides. El paciente se limpió, mejoró, se le fue el problema de la audición, se le fue los puntitos de la vasculitis, se aclaró, aumentó de peso. Imagínense, todo eso y el paciente ya estaba recibiendo tratamiento inclusive para el TBC. Chur-Strauss, cada vez más raro, pero está presente, ¿eh? No se olviden, cuando ustedes tienen un paciente con asma, ¿no? Y no mejora, siempre piensen en Chur-Strauss.
porque también esta enfermedad tiene historia de asma, encima tiene un tratamiento del asma, pero también es comprometido el pulmón. Hay angeitis, vasculitis, ¿no? Presentan eosinofilia. Una cosa importante es fiebre. Porque el paciente con asma generalmente no tiene fiebre, pero tiene rinitis, tiene eosinofilia. Pero si le agregamos fiebre, hay que empezar una enfermedad autoinmune también. Nódulos, pero sin cavitación, a diferencia de la entonces de Wegener. La enfermedad prodrómica, enfermedad alérgica, asma, rinitis. Dura hasta muchos años y no le diagnostica a nadie. Infiltración tisular por eosinófilos, vasculitis ya afecta piel, corazón y pulmones. Imagínate, ya cuando en un estado ya avanzado, ya compromete varios órganos, ¿no? La piel, el corazón y los pulmones. Hay otra enfermedad de vasos pequeños, como la enfermedad de Guzpacho. Compromete el pulmón, el riñón, en forma simultánea. Allá casi ya, acá sí el riñón sí ya está alterado. También. Hay una triada: hemorragia difusa alveolar, glomerulonefritis, anticuerpos antimembrana basal glomerular, circulantes. En varones jóvenes hay tos, disnea, hemoptisis, consolidación bilateral. No se olviden que cuando un paciente tiene hemoptisis, no siempre pensar en TBC o bronquiectasias o micosis pulmonar. También estas enfermedades autoinmunes o hemorragia pulmonar difusa también lo provocan. ¿Ya? Mira, hay que ser inmune estadio para detectar anticuerpos antimembrana basal glomerular para su diagnóstico. Entonces, compromiso renal importante y anticuerpos antimembrana basal glomerular. Este guzpacho mide como un glomérulo saludable y un glomérulo, una glomerulonefritis con una infiltración celular, ¿no? Anticuerpos y que dañan la membrana basal glomerular, provocando insuficiencia renal. Entonces, todas estas enfermedades autoinmunes, cuando están más avanzadas, pueden provocar esto, o sea, el pulmón blanco alveolar, o sea, infiltrado alveolar difuso, o sea. Nosotros cuando vemos una placa así, lo único que podemos decir que tiene un infiltrado alveolar difuso. Difuso significa bilateral. Alveolar significa como copas de algodón. Acá no podemos decir, uy, este paciente tiene diabetes, tiene cáncer, tiene vasculitis. No, solamente describimos el diagnóstico radiográfico es infiltrado alveolar bilateral. Difuso porque está en el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y en ambos pulmones, ¿no? Pero ¿qué está pasando acá? Hemorragia alveolar. Sangrar los alveolos. Vasculitis de vasos pequeños. Y esta sangre puede permanecer en los pulmones y no es expectorada. Por eso se llama hemorragia alveolar, está bien abajo. Los pacientes pueden tener historia de vasculitis, disnea lentamente progresiva, hemoptisis, hipoxia. Estos pacientes pueden llegar hacia soporte ventilatorio. Porque la hipoxia no va a mejorar la cánula binasal, no va a mejorar la máscara con Venturi, máscara con reservorio, cánula de alto flujo, ya llega a ventilación mecánica. Esta hemorragia alveolar difusa, hay hemoptisis, ¿no? Tos, disnea, pérdida de peso, artralgias, mialgias, sinusitis crónica, vasculitis, erupciones en la piel, epiescleritis, curación corneal. Ah, hablando de episcleritis, ese paciente que le dije entonces de Wegener también tenía el ojo rojo. Y el ojo rojo, ese ojo de cuándo. Y nadie le había visto el ojo. Lo mandé al oftalmólogo y el oftalmólogo me dice, tiene una episcleritis. Episcleritis, vasculitis de miembros inferiores, imágenes cavitadas, todo BK negativo, una vasculitis por granulomatosis de Wegener. Entonces no se olviden mirar los ojos, ¿ya? De un paciente. Manifestaciones de ulceración corneal también. Y ya son casos más avanzados. Es la manifestación del sangrado a nivel alveolar que va a comprometer. Sin el alveolo hay el intercambio gaseoso. Cualquier cosa que obstruya ese intercambio gaseoso va a provocar una insuficiencia respiratoria. En la tomografía se ve esas imágenes alveolares difusas, ¿no? ¿Ya? Pero ¿quiénes pueden provocar hemorragia alveolar?
el Guttmacher, también la entonces de Wegener, y no se olviden los clásicos, lupus, artritis, polargitis, esclerosis sistémica, poliartritis nodosa, que pueden provocar esta hemorragia alveolar y esta, como manifestación tomográfica, el infiltrado alveolar difuso. O sea, cuando tengan estas imágenes, no van a decir, uy, bronconeumonía. Acá tenemos un patrón alveolar difuso que puede ser infeccioso, bacteriano, neoplásico, pero también puede ser una hemorragia alveolar por enfermedad sistémica autoinmune. Con eso sacan 20 de nota y pueden ser residentes brillantes. Hablando de residentes, ¿alguno de ustedes está viendo en Netflix esa serie Residente? A ver, alguien levante la mano que sea que... o no ve Netflix. Nadie ve, No, doctor, no hay tiempo para ver. no hay tiempo. Aunque sea un capítulo ya para mañana o para la próxima reunión, aunque sea lo de mi grupo del Hospital Revaliati o el grupo de práctica, por favor, hoy día ponen Netflix, ponen ahí Residente, el Residente, ¿ya? Y me comentan el caso. O sea, es por series. Y hay un residente sumamente exitoso y le pasa de todo, hasta lo han querido botar del hospital, porque ha contradecido a los médicos antiguos, mayores, que creen que saben todo. Y él diagnosticaba este tipo de enfermedades. Puede ser esto, puede ser una enfermedad alveolar, una enfermedad sistémica autoinmune, y le pide una serie de exámenes y dio con el diagnóstico. Y por eso lo han querido votar, incluso. No, definitivamente ya lo votaron. El último capítulo está fuera del hospital. Bueno, entonces, ya si no pueden hoy o mañana, pon Netflix, Residente, y aunque sea un capítulo, ya se van a dormir o hacer sus temas, ¿ya? Nadie ha visto, no puede ser. ¿Cómo hace? Si pregunto por otro tipo de películas, seguramente sí lo han visto. A ver, ¿alguien ha visto acá en el chat qué dice? ¿Alguien lo ha visto? Ah, pero vuelve al hospital. Ah, ya está adelantado, ya dice. Alguien sí la está viendo. Bien, bien. Javier, ¿no? En la temporada 5. Uy, ya se me adelantó. Ya no me cuentes, ya no me cuentes, ya. No me cuentes, no me cuentes, ya. Sí la ven, sí la ven. Ya listo. Entonces, estamos ahí. Ya vamos a terminar, ¿ah? Por si acaso, ya. Espondilitis anquilosante. No se olviden esta enfermedad autoinmune, que es una cosa importante, ¿no? Hay también compromiso pulmonar en el 50-85%, o sea, es un compromiso importante. La parte diferencial, hay fibrosis apical, o sea, la gran mayoría de los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen compromiso intersticial fibrótica en las bases del pulmón. ¿Y qué pasa? Este paciente tiene en la parte alta, apical, ¿ya? También enfisema, bronquiectasias, engrosamiento pleural. Y una cosa importante, también puede haber neumotoras, pero es una complicación rara. ¿Por qué hay neumotoras? Porque hay bulas. ¿Qué cosa es bulas? Es una burbuja de aire. Yo me acuerdo siempre de un paciente que le digo, usted señor tiene bulas por si acaso. Y un día llegó a una cita y me dice, doctor, yo tengo una mula. ¿Mula? No, ¿quién le ha dicho mula? Bula es completamente diferente. Bula es una burbuja de aire, no es mula, ¿ya? Se puede confundir con TBC, porque todo el mundo que encuentra una manchita en el pulmón, todo el mundo dice TBC, y eso no es así. O sea, nosotros en neumología nos hemos destuberculizado. Ustedes saben que antes los neumólogos no eran neumólogos, éramos tisiólogos. Los médicos antiguos o los profesores nuestros eran tisiólogos. No había la neumología, solamente tisiología. O sea, dedicado a la tisis. ¿Tisis qué cosa es? La hepoctisis, o sea, sangrado con la tos. Y su enfermedad básicamente era tratar la TBC. Ahora imagínate todo lo que ha avanzado en la neumología, ¿no? Ya la TBC ya lo dejamos ahí al programa de TBC que dio tratamiento. Ahora nosotros vemos otro tipo de enfermedades diferentes, enfermedades infecciosas, bacterianas, micóticas, virales, enfermedades neoplásicas, inflamatorias, obstructivas, restrictivas, enfermedades autoinmunes, ¿no? No se olviden de eso, ¿ya? Hay una restricción de la caja torácica debido a que hay una fusión unión costo-meteoral. No se olviden que el pulmón
O sea, está dentro de una caja torácica y la caja torácica, si no funciona bien, no funciona la capacidad respiratoria. O sea, la caja torácica, es decir, las costillas, ¿no? Y las costillas, ¿a dónde van? A las vértebras. Si hay una fusión de la vértebra, entonces tampoco va a moverse bien el funcionamiento de los pulmones, ¿ya? O sea, cuando veamos una, por eso se llama placa de tórax, no se llama placa de pulmones, tórax, porque la placa de tórax vamos a ver cómo están las costillas, cómo está la columna, ¿ya? Cómo está el celular subcutáneo, pacientes obesas tienen cantidad de grasa y disminuye la amplitud torácica. O sea, hay muchas cosas en neumología, así que hay muchos que tenían pánico de ir a neumología porque dicen mucha TBC. Y yo los chicos que han pasado por neumología estos 2 días, a ver, ¿han visto TBC? Ni un TBC. Hay un TBC, pero en la pleura que no contagia, ¿ya? Bueno, esta es casi ya las últimas. Este es como ¿qué le puedo decir? Como un tip, ¿no? Los tips. ¿Qué cosa encontramos? Una enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es su patrón histológico más importante? La neumonía intersticial usual, o sea, el NEW, el patrón histológico, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza esto? Porque hay imágenes en panal de abejas, imágenes de retículos nodulares periféricos o bacilares en las bases. Y en las enfermedades sistémicas o autoinmunes como la esclerosis sistémica, va a haber un tipo histológico, no solamente neumonía intersticial usual, sino neumonía intersticial no específica. En este tipo de neumonía intersticial no específica, la manifestación o radiográfica o tomográfica es el vidrio esmerilado. Brown glass es la imagen es en vidrio esmerilado. ¿Ya? Entonces no se olviden, es la diferencia. En neumonía intersticial usual hay panalización y enfermedades neumonía intersticial no específica hay vidrio esmerilado. Esta enfermedad más inflamatoria y esta enfermedad puede ser tratado con corticoides. En cambio, esto ya no, cuando hay panalización, nada de corticoides. Lastimosamente, la gran mayoría de los pacientes con fibrosis tienen este tipo de patrón histológico. Y he visto hasta ahora pacientes tratados con tremendas imágenes de Cushing con 60 miligramos de prednisona por gusto. Complica más al paciente, hiperglicemia, hipertenso, todo los problemas de los corticoides. Este tipo de patrón histológico no se trata con corticoides. Neumonía intersticial no específica, sí se puede, ¿ya? Artritis reumatoide también tiene neumonía intersticial usual. Entonces, una fibrosis por artritis reumatoide es más, tiene peor pronóstico que una fibrosis de una enfermedad sistémica, porque esto sí podemos tratar antiinflamatorios. Dermatomiositis también tiene enfermedad intersticial no específica. Sjögren también neumonía intersticial no específica. Lupus, hay una neumonía intersticial aguda y hay una opacidad en vidrio esmerilado, también puede ser tratado. Enfermedad mixta del tejido conectivo también puede ser. Pero más importante que todas estas cosas, o sea, de que este tipo de patrones nos pueden indicar quiénes pueden usar corticoides o no corticoides, hay un tratamiento actual más importante que lo vamos a ver en las enfermedades, cuando vemos enfermedades intersticiales, que es el tratamiento con antifibróticos. Y en el momento actual son dos antifibróticos que se pueden dar en este tipo de pacientes, tanto en fibrosis pulmonar idiopática como en este tipo de pacientes con enfermedades eh, autoinmunes o neumonías intersticiales autoinmunes, que es la pifenidona 1, que damos generalmente en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática, y en este tipo de fibrosis pulmonar en los cuales predomina neumonía intersticial, usamos otro tipo de antifibróticos, el nintedanib. Entonces, y eso lo tenemos actual. Entonces, ahorita estamos dando tratamiento con pirfenidona, nintedanib, y en algunos casos, como esto, por ejemplo, agregar corticoides. Con eso estamos esperando que el paciente no avance más su fibrosis, o sea, no llegue a esa necesidad de ser oxígeno dependiente el paciente con este tipo de enfermedad. Solamente para terminar, algunos hallazgos radiográficos.
Miren este compromiso intersticial importante, abdomino basal y este es anterior. Esta es una imagen de ground glass, o sea, vidrio esmerilado. Es una imagen tenue, responde con antibióticos, pero más importante es el uso de nintedanib, que puede mejorar este tipo de... En este caso, por ejemplo, ya no corticoides, pero puede usarse la pirfenidona como antifibrótica en ese tipo de pacientes. Miran estas imágenes. Estas imágenes son imágenes de consolidación. Miren, acá hay vidrio esmerilado. Importante este tipo de imágenes porque el paciente ha sido tratado con corticoides y corticoides, no, perdón, con antibióticos, tras antibióticos, con neumonía, porque hay un perdón, broncograma aéreo, ¿no? Neumonía. Pero ¿qué pasa? El paciente mejora y al mes siguiente se presenta otra opacidad ahí, opacidades migratorias. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de pacientes? Es lo que se llama neumonía organizada criptogénica, que es una enfermedad también de tipo inflamatoria, ¿ya? Cuyo tratamiento también es con corticoides, mejora este tipo de enfermedad, ¿ya? Una neumonía organizada criptogénica, COP se dice en inglés. Entonces no se olviden con este tipo de enfermedades que no mejoran, enfermedades que tienen, a pesar del tratamiento antibiótico, no mejoran. Estudios broncoscópicos, BK, todo negativo, y que migra, y acá también hay compromiso intersticial en vidrio esmerilado, hay compromiso intersticial, tratamiento con corticoides va a mejorar al paciente. En conclusión, las enfermedades sistémicas autoinmunes pueden causar una variedad de anormalidades pulmonares, que son influenciadas por las características fisiopatológicas de enfermedades. Sus manifestaciones pulmonares: compromiso en la pleura, compromiso en el parénquima pulmonar provocando fibrosis, debilidad diafragmática, no se olviden que el diafragma interviene en la respiración, neumonía aspirativa por debilidad en la glotis, debilidad en el esófago, neumonía organizativa criptogénica, eso es lo que le estaba diciendo. En este tipo de enfermedades hay neumonía organizativa criptogénica y también bronquiectasia ya como secuelas de compromiso pulmonar. La artritis reumatoide y el lupus eritematoso son las más comunes enfermedades inmunológicas que afectan la cavidad pleural. O sea, cuando vemos enfermedad pleural, no se olviden pensar también en artritis o en lupus. Esta enfermedad pulmonar intersticial es cada vez más frecuente y es una seria complicación de las enfermedades sistémicas autoinmunes porque provocan a la larga insuficiencia respiratoria y necesidad de oxígeno domiciliario, que es todo un drama. Terminamos con el fútbol. Solo la selección de Careca fue capaz de obrar un milagro de hacer que Perú parezca un país. ¿Cuándo es un país? No. ¿Cuándo somos país? Somos país cuando tenemos conciencia de que es un país. O sea, cuando estamos trabajando por un objetivo, trabajando juntos por algo, todos, todos trabajamos por el bien común, todos trabajamos ¿no? por todos. Pero en el momento actual ya no somos eso. Todo el mundo, el Congreso trabaja para ellos, los partidos políticos para ellos, el gobierno para permanecer, para no ser enjuiciados, etcétera, etcétera. Todos trabajamos individualmente por otros. O sea, ahorita no parecemos un país. Bueno, muchas gracias con ustedes y que gane la U hoy día y ya nos veremos en la próxima cita en, a fin de la clase teórica el 7 de noviembre. Muchas gracias a todos ustedes y será Muchas hasta luego. gracias, doctor. Nos vemos. Chao, chao. Buenas tardes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.